6 días. Solo 6 días después de que la Suprema Corte de Justicia lo declarara bígamo y destruyera su matrimonio con Irma Dorantes, Pedro Infante murió en las llamas de un avión estrellado en Mérida. Pero esa sentencia solo confirmó lo que 3 mujeres ya sabían: que el ídolo de México había vivido una mentira. Una mentira que comenzó cuando un hombre de 28 años sedujo a una bailarina de apenas 14, la embarazó, fingió un divorcio con documentos falsos y mientras ella criaba a sus hijos, él se enamoró de otra adolescente de 15 años con quien se casó ilegalmente. Esta es la historia del escándalo que la Suprema Corte tuvo que resolver y que Pedro nunca pudo enfrentar. Corría el año de 1939 cuando Pedro Infante, todavía un cantante desconocido de Sinaloa, contrajo matrimonio con María Luisa León en Culiacán. Ella tenía 10 años más que él. Era su primera y única esposa legal ante la ley mexicana. Pero ese matrimonio, que debió ser el único, se convertiría en el origen de un escándalo que sacudiría al cine mexicano hasta sus cimientos. Para 1945, Pedro ya era una estrella en ascenso. Las luces del cine, el dinero, los viajes y sobre todo el poder que da la fama comenzaron a transformarlo. Fue en ese año cuando conoció a Lupita Torrentera, una bailarina del Teatro Iris que apenas tenía 14 años de edad. Él tenía 28. La diferencia de edad no le importó. Tampoco le importó que estuviera casado con María Luisa. Pedro la cortejó con promesas de amor eterno, con regalos costosos y con esa sonrisa que había conquistado a millones de mexicanas. Lupita, ingenua y deslumbrada por el hombre más guapo del cine nacional, cayó rendida. Lo que ella no sabía era que Pedro jamás le dijo la verdad. Nunca le confesó que tenía una esposa legal. Nunca le habló de María Luisa. La hizo creer que estaba libre, que ella sería la única mujer de su vida. En 1947 nació su primera hija, Graciela. Pero la tragedia golpeó apenas un año después cuando la niña murió de poliomielitis. El dolor unió más a la pareja. Lupita quedó embarazada de nuevo y en 1948 nació Pedro Infante Jr. Un año después llegaría Lupita Infante. 3 hijos en total. 3 hijos que Pedro registró con su apellido, pero sin haberle dado a su madre el lugar que merecía ante la ley. Lupita vivía en una casa que Pedro le pagaba, criaba a sus hijos prácticamente sola y esperaba pacientemente que él la visitara entre filmaciones y giras. Ella creía que era su esposa. Creía que él era suyo. Pero lo que Lupita no sabía era que su vida estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. El 28 de mayo de 1949, Pedro Infante piloteaba una avioneta privada con Lupita Torrentera como pasajera. Volaban de regreso a la Ciudad de México cuando algo salió terriblemente mal. La aeronave se desplomó en Zitácuaro, Michoacán. El impacto fue brutal. Ambos quedaron gravemente heridos. Pedro sufrió fracturas múltiples en el cráneo. Lupita tuvo lesiones en todo el cuerpo. Los reporteros llegaron al hospital. Las cámaras, los flashes, las preguntas. Y entonces salió a la luz lo que Pedro había ocultado por años: que viajaba con una mujer que no era María Luisa León. Que esa mujer era madre de sus hijos. Que había construido una familia paralela. El escándalo fue monumental. Los periódicos publicaron fotografías de Lupita en el hospital. Revelaron la existencia de los 2 hijos. María Luisa León, la esposa legal que vivía en Sinaloa, se enteró por los periódicos de que su marido tenía otra familia. La humillación fue pública y devastadora. Pero Pedro Infante era intocable. Era el ídolo de México. Los estudios cinematográficos protegieron su imagen. Los productores minimizaron el escándalo. La prensa controlada de la época suavizó las críticas. Y el público, cegado por la adoración, prefirió perdonar al galán de la pantalla grande. Lupita, recuperándose de sus heridas físicas, comenzó a entender la magnitud del engaño. Pedro le confesó finalmente que sí estaba casado. Que María Luisa existía. Que ella nunca había sido su esposa legal. Que todo había sido una mentira desde el principio. Lupita sintió que el mundo se derrumbaba. Había entregado su juventud, su cuerpo, su vida entera a un hombre que la había usado. Y cuando pensabas que no podía empeorar,
Pedro hizo lo impensable. Mientras Lupita Torrentera se recuperaba del accidente y criaba a los hijos de Pedro, algo imperdonable estaba por suceder. En 1949, durante la filmación de la película No desearás a la mujer de tu hijo, Pedro Infante conoció a una jovencísima actriz llamada Irma Dorantes. Ella tenía apenas 15 años de edad. Él, 32. La química fue instantánea. Pedro quedó fascinado por esa adolescente de ojos expresivos y sonrisa tímida. Irma, deslumbrada por el hombre más famoso de México, cayó enamorada perdidamente. Comenzaron un romance clandestino mientras Pedro seguía visitando a Lupita y a sus hijos. Pedro era un maestro del engaño. Sabía cómo manejar dos relaciones simultáneas sin que ninguna de las dos mujeres se enterara completamente de la otra. A Lupita le decía que estaba de gira. A Irma le prometía matrimonio. A María Luisa, la esposa legal que seguía en Sinaloa, la mantenía en la oscuridad absoluta. Pero Pedro quería casarse con Irma. Quería hacerla su esposa ante la sociedad. Quería legitimizar esa relación que, en el fondo, también era una mentira más. Había un problema gigantesco. Seguía casado legalmente con María Luisa León. Necesitaba un divorcio. Y lo necesitaba rápido. Fue entonces cuando Pedro Infante cometió un delito que años después lo perseguiría hasta la tumba. En 1951, un juez de Tetecala, Morelos, otorgó un divorcio entre Pedro Infante y María Luisa León. El documento parecía legítimo. Tenía sellos oficiales. Tenía firmas. Pero había algo terriblemente mal. La firma de María Luisa León era falsa. Alguien había falsificado su firma. María Luisa jamás firmó ese divorcio. Ni siquiera sabía que existía. Con ese documento fraudulento en mano, Pedro Infante se sintió libre para seguir adelante con sus planes. Lo que la Suprema Corte descubrió dejó a todos sin palabras. El 10 de marzo de 1953, Pedro Infante contrajo matrimonio con Irma Dorantes en una ceremonia discreta pero elegante. Ella tenía 18 años recién cumplidos. Él, 35. Para Irma fue el día más feliz de su vida. Finalmente era la esposa del hombre que amaba. Finalmente su amor era público y reconocido. Pero ese matrimonio era completamente ilegal. Pedro seguía casado con María Luisa León. El divorcio de Tetecala era un fraude. Ante la ley mexicana, Pedro Infante acababa de cometer bigamia, un delito penal que podía llevarlo a prisión. Los rumores no tardaron en llegar a oídos de María Luisa León. Cuando se enteró de que Pedro se había vuelto a casar, cuando supo que había un documento de divorcio con su supuesta firma, la furia la consumió. Ella jamás había firmado ningún divorcio. Jamás había aceptado separarse legalmente de Pedro. En 1952, María Luisa interpuso un amparo ante las autoridades judiciales. Presentó pruebas periciales que demostraban que la firma en el divorcio de Tetecala era falsa. Peritajes grafológicos confirmaron que alguien había falsificado su rúbrica. El caso comenzó a escalar en los tribunales. Lo que había comenzado como un escándalo de revista del corazón se convirtió en un asunto legal de proporciones gigantescas. Pedro Infante intentó resolver el problema con dinero. Ofreció acuerdos económicos a María Luisa. Le prometió propiedades, manutención generosa, lo que fuera necesario. Pero María Luisa no quería dinero. Quería justicia. Quería que se reconociera públicamente que ella era la única esposa legal. Que Pedro Infante era un mentiroso y un bígamo. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero había una mujer que nunca se rindió. Durante años, el caso Pedro Infante contra María Luisa León se arrastró por los tribunales mexicanos. Los abogados del actor intentaron todas las estrategias legales posibles. Argumentaron tecnicismos. Buscaron lagunas en la ley. Presionaron a testigos. Pero la evidencia era contundente. Pedro Infante seguía casado con María Luisa León y su matrimonio con Irma Dorantes era nulo. Mientras la batalla legal se desarrollaba, la vida personal de Pedro se convertía en un infierno. Lupita Torrentera, enterada ya de todo el engaño, comenzó a hablar públicamente. Declaró a la prensa que Pedro Infante era un sinvergüenza y un infiel empedernido.
Contó cómo la había seducido siendo una adolescente, cómo la había embarazado 3 veces, cómo la había abandonado por otra mujer más joven. La madre de Lupita, consumida por la rabia, llegó incluso a intentar quemar la casa de Pedro en un arranque de venganza. La policía tuvo que intervenir. El escándalo era ya imposible de ocultar. Irma Dorantes, por su parte, vivía en la negación. Para ella, Pedro era el amor de su vida. No le importaba lo que dijeran los tribunales. No le importaba que técnicamente su matrimonio fuera ilegal. Ella se sentía la verdadera esposa de Pedro Infante. Y en su corazón, ese amor era más real que cualquier documento legal. Pedro intentó seguir con su carrera como si nada pasara. Filmó películas, dio conciertos, sonrió para las cámaras, pero por dentro se estaba desmoronando. El peso de sus mentiras lo consumía. La presión legal lo agobiaba. Y el miedo a perderlo todo lo atormentaba cada noche. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. El 9 de abril de 1957, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su veredicto final. El fallo fue devastador para Pedro Infante. Los magistrados determinaron que el divorcio de Tetecala era completamente fraudulento, que la firma de María Luisa León había sido falsificada, que Pedro Infante seguía legalmente casado con María Luisa León, y que, por lo tanto, su matrimonio con Irma Dorantes era nulo, inválido, inexistente ante la ley. Pedro Infante fue declarado bígamo. Su reputación quedó destruida ante el sistema judicial. El ídolo de México era oficialmente un delincuente. Irma Dorantes recibió la noticia como una puñalada. En un solo día perdió su estatus de esposa. Su matrimonio fue borrado del registro civil. Sus hijos con Pedro quedaron en un limbo legal. Todo su mundo se derrumbó. Pedro, por su parte, quedó completamente destrozado. Había perdido la batalla legal. Su imagen pública estaba manchada. Las consecuencias personales y profesionales eran incalculables. No sabía cómo enfrentar el futuro. Pero el destino tenía otros planes. 6 días después del veredicto de la Suprema Corte, el 15 de abril de 1957, Pedro Infante abordó un avión en la Ciudad de México con destino a Mérida, Yucatán. Iba a cumplir con compromisos de trabajo. Iba a intentar reconstruir su carrera. Iba a seguir adelante a pesar de todo. Pero ese avión nunca llegó a su destino. La aeronave se estrelló poco después del despegue en la zona del Cerro de los Remedios. El impacto fue brutal. El fuego consumió los restos. Pedro Infante murió instantáneamente. El ídolo de México, el hombre que había vivido engañando a 3 mujeres, el actor que había falsificado documentos legales, el padre que había abandonado a sus hijos, murió sin enfrentar las consecuencias completas de sus actos. 6 días después, el destino cobraría la factura. María Luisa León, la única esposa legal, recibió todos los derechos patrimoniales. Ella fue reconocida como la viuda legítima de Pedro Infante. Pero el dinero y las propiedades nunca borraron el dolor de haber sido engañada y humillada públicamente durante años. Lupita Torrentera crió sola a sus 2 hijos. Pedro nunca les dio el apellido completo. Nunca les dio estabilidad económica real. Ella pasó el resto de su vida contando la verdad sobre el hombre que todos adoraban. Murió en 2016, a los 85 años, sin haber perdonado jamás el engaño. Irma Dorantes se quedó con sus recuerdos y con sus hijos. Aunque legalmente nunca fue la esposa de Pedro, en su corazón siempre lo fue. Hasta el día de hoy, ella lo sigue llamando el amor de su vida. Rehizo su carrera actoral y vivió hasta los 90 años, falleciendo en 2023, siempre defendiendo la memoria del hombre que la había convertido en bígama sin saberlo. Esta es la verdad detrás del mito. La historia que el cine mexicano intentó ocultar. El escándalo que la Suprema Corte tuvo que resolver. La mentira que costó la felicidad de 3 mujeres y la inocencia de varios niños. Pedro Infante fue un ídolo en la pantalla, pero en la vida real, fue un hombre que destruyó todo lo que tocó.